Operativos de control de los precios de la gasolina extra arrancaron este miércoles en todo el país. Esto con el objetivo de evitar la especulación antes que el Ejecutivo firme el decreto en el cual se reduciría el subsidio de este combustible. Con el objetivo de evitar la especulación tras el anuncio del gobierno en torno a la reducción del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís, se activaron este miércoles a nivel nacional todas las instituciones de control. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Ya la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la ARCH, está activada en todo el país con todos los controles correspondientes del SRI también. Naturalmente no podemos dar espacio ni margen a la especulación ni a ningún tipo de decisión arbitraria que complique las operaciones normales del país. Y así fue. Aleatoriamente las instituciones de control junto a la Policía Nacional recorrieron las gasolineras verificando los precios del combustible. Y se ha podido comprobar que están vendiendo la gasolina extra a diésel al mismo precio antes de que se firme el decreto ejecutivo. Aunque hasta el momento no se encontraron irregularidades en los precios, quienes trabajan en las estaciones de servicio dicen haber identificado un incremento en la venta de gasolina extra tras el anuncio. De 4.900 galones que venderían diariamente, habría subido a 5.900. Sí está habiendo más consumo de extra. Por la noticia misma, entonces comienzan a tener su reserva. Autoridades recuerdan que en caso de detectar un aumento en el precio de la gasolina extra antes de firmarse el decreto ejecutivo, este puede ser denunciado. Pueden acercarse a las oficinas de la Intendencia de Pichincha o a la UPC más cercana para hacer la diligencia y tramitar estas denuncias en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. En Quito informó Adriana Rojas. Varios gremios sociales anunciaron el inicio de movilizaciones progresivas hasta que se deroguen las políticas económicas anunciadas por el gobierno. Para este viernes 21 de diciembre, los trabajadores del transporte paralizarán actividades con el cierre de vías a nivel nacional. Organizaciones sociales de maestros de la salud, del transporte, comerciantes, entre otros, constituidos en la autodenominada Asamblea Nacional Ciudadana, anunciaron la mañana de este miércoles el inicio de movilizaciones progresivas hasta que se deroguen las políticas económicas anunciadas por el gobierno. Rechazan el incremento del precio de la gasolina extra Ecopaís. El alza de la gasolina, de los combustibles, afectará enormemente a la economía de los sectores populares. Y por eso es que vamos a estar en las calles. Todas las organizaciones sociales iniciamos movilizaciones progresivas hasta lograr que se derogue esta medida neoliberal que este gobierno quiere implementar al pueblo. El pueblo le va a decir que no. La primera acción será sumarse a la movilización del día jueves 20 de diciembre, que iniciará en el Parque El Arbolito hasta la Plaza Grande. Además, se oponen a la proforma presupuestaria 2019 y el plan de condonación de deudas. No podemos permitir que a banqueros, a empresarios hagan de condonar deudas millonarias de $400.000 y no podemos permitir que eso venga a reprimir en contra del pueblo. Por lo que los trabajadores del transporte paralizarán sus actividades a nivel nacional el viernes 21 de diciembre. Vamos a cerrar las calles, es a nivel nacional. Hay diferentes puntos que estamos en conversación con los diferentes compañeros de las diferentes filiales, conductores, azafatas, ayudantes, compañeros de los taxis, de los camiones, de los buses, de las banquetas, tráileres, compañeros interprovinciales también. Convocaron a otros sectores a sumarse a la Asamblea Nacional Ciudadana, informó Priscila Cadena. Criterios divididos entre la ciudadanía tras anuncio del gobierno del incremento de la gasolina extra y Ecopaís. Muchos defienden la decisión presidencial, pues aseguran que ante la situación económica actual no había otra salida. Otros ciudadanos critican la decisión que afecta directamente a los que menos tienen. El anuncio presidencial de incrementar el precio de las gasolinas extra y Ecopaís genera reacciones en la ciudadanía. Existen muchos de los usuarios que están al pendiente de que se emita el decreto que reglamente este incremento. Hay críticas para la decisión presidencial. Una mala decisión y en una temporada que no era justo. Estamos justo en diciembre, Navidad y todo eso, donde todo el mundo tiene compromisos con su familia. Y esto realmente es lo que nos hace ver que para el otro año nos vienen cosas difíciles, ¿no? Pero hay quienes aseguran que el régimen no tenía más salida que tomar esta dolorosa medida. Bueno, pues que el nuevo gobierno, el nuevo ministro que está, tiene razón de que como el país está en crisis, todos tenemos que... ¿Por qué? Gracias. Por la corrupción que hubo en el gobierno anterior. Claro, porque si no hacemos sacrificio vamos a ir de mal en peor.
que la economía en el país es compleja, que la crisis heredada por el correísmo ha puesto en aprietos al Ecuador y que hay que arrimar el hombro para buscar una salida. El gobierno anterior dejó mal al país y si es la única manera de sacar adelante sin poner más impuestos, yo pienso que está bien. Pero no debería hacerlo de golpe, ¿no? Sino paulatinamente. Cosa que otros no comparten, pues dicen que siempre en estas crisis el afectado es el pueblo ecuatoriano. La medida del combustible afecta totalmente a muchas familias pobres ecuatorianas. Hay mucha gente que tiene un vehículo ya no por lujo, sino por necesidad, porque necesitan movilizarse en la ciudad. Son las reacciones de los usuarios tras el anuncio de incrementar la gasolina extra y Ecopaís por parte del régimen. Informó Javier Gallo. Luego que la Asamblea Nacional aprobara las reformas a la Ley de Comunicación, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras unos destacan varios de sus cambios, otros consideran que la misma aún no garantiza el derecho a la libertad de expresión. Esperan que esto sea tomado en cuenta por el Ejecutivo. Las reformas aprobadas a la Ley de Comunicación son un avance sustancial dentro de esta normativa que desmonta un sistema sancionador que pesó por más de 5 años sobre los medios de comunicación y periodistas, sostiene César Ricaurte, director de Fundamedios, para quien esto ya es un gran avance. Desmontaje va por la reforma de más de 10 artículos donde se imponían sanciones a los medios de comunicación, se imponía una serie de multas y una serie de castigos. Y también va por la eliminación de la Supercon. Este lo destaca como el más importante, la eliminación de la institución que se encargó de procesar y sancionar a medios de comunicación, de la cual algunas de sus funciones pasarán a la Cordicom. Además, resalta que la eliminación del código deontológico obligatorio y la eliminación del linchamiento mediático son medulares en esta normativa. Este último ha generado debate en torno a que las personas quedarían en la indefensión en caso de que el mismo ocurra, ante lo cual Ricaurte señala que con esto simplemente se elimina un sistema de justicia que se creó paralelo al que ya existía, pero no significa que la ciudadanía quede desprotegida. Esa persona puede recurrir a la justicia ordinaria, puede plantear una acción de protección, por ejemplo, ¿no es cierto?, y pedir que un medio de comunicación rectifique una información que considera errada. En general, con estas reformas se avanzó mucho, indica. Con ello, si bien coincide en su importancia, el analista Lolo Echeverría discrepa en otros puntos, pues considera que estos cambios no serían suficientes para garantizar la base de esta normativa, la libertad de expresión. Continúa la misma ley que es represiva, que viola la libertad de expresión, aun cuando se haya aliviado, sigue siendo un estorbo para la libertad de expresión. La libertad de expresión no es concesión ni de la Asamblea, ni del gobierno, ni de las universidades. La libertad de expresión lo tenemos por el hecho de ser seres humanos. Y es que expresa que se debió examinar todos los acuerdos internacionales firmados por Ecuador en torno a la libertad de expresión y con ello eliminar de la ley todo lo que sea contrario a ello. Sin embargo, espera que esto sea revisado por el Ejecutivo. Todavía tiene oportunidad el presidente de la República de corregir esa ley. Las reformas aprobadas a la Ley de Comunicación serán revisadas por el presidente Lenín Moreno, quien será el encargado de aprobarlo o vetarlo. En Quito informó Adriana Rojas. Despenalización del aborto y uso de cannabis con fines terapéuticos serán temas del debate del Pleno de la Asamblea Nacional para el año 2019, luego de que la Comisión de Justicia aprobara el primer informe de las reformas al Código Integral Penal. Con 7 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el primer debate para las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Según la presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, en esta etapa se analizaron más de 70 propuestas. Entre los temas más polémicos está la despenalización del aborto en caso de violación, estupro o inseminación no consentida. Esta propuesta ha sido ampliada también en el caso, me parece, de despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto, con lo cual la Comisión ha permitido que este tema pase al Pleno de la Asamblea Nacional y sea debatido. Actualmente el COIP en el artículo 150 considera aborto no punible cuando la vida o salud de la madre se encuentra en peligro o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.
Durante el debate existieron posiciones contrarias que respaldan la vida por sobre todas las cosas. Yo creo en la vida desde el momento de la concepción. Creo que existen otros mecanismos como, por ejemplo, la prevención, la protección a nuestros niños, nuestras niñas, a las mujeres. ¿Hasta cuántas semanas de gestación podría permitirse un aborto bajo las causas señaladas anteriormente? Serán parte del debate que se discutirá en la Asamblea Nacional. Otro de los temas polémicos fue la propuesta de despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos. Los detalles de quién lo pueda portar, consumir, sembrar, entre otros, está a cargo de la Comisión de Salud. Como que se está dando un doble discurso en el sentido de que se lo está legalizando con fines terapéuticos, que considero es lógico y prudente, pero también dejamos un vacío, ¿quién les va a proveer? Dentro del informe también se detallan reformas a la lucha contra la corrupción, maltrato animal, entre otros. Estos temas serán parte del debate del Pleno de la Asamblea para el año 2019, informó Valeria Navarro. El Frente Unitario de Trabajadores del Guayas insiste en un aumento del 20% del salario básico unificado en el sector privado, a pesar de que los gremios empresariales solicitaron una prórroga para el próximo periodo. El ex subsecretario de Trabajo, Pedro Cruz, cree que ante la falta de un acuerdo, el Ministerio de Trabajo deberá ejecutar el ajuste como lo dispone el Código de Trabajo. La discusión siempre se ha estancado entre las aspiraciones de los gremios laborales y una discreción empresarial. Si el salario se mantiene, el empleo se sostiene. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha tenido bastantes pérdidas en productividad, es decir, está produciendo cada vez menos con la misma capacidad instalada, con la misma mano de obra. Aquello enciende aún más el discurso del Frente Unitario de Trabajadores en Guayas, que primero exigió un aumento del 12%, luego el 20%. $77 que no va de ninguna manera a afectar la economía de un país, sino que más bien va a aportar a la reactivación económica, porque le deja mayor nivel de adquisición. Ante un inminente punto muerto en el seno del CONADES, constituido por un delegado del Ejecutivo, trabajadores y patronos, la ley faculta al mismo gobierno a tener la última palabra. En un ajuste, mire usted el término que empleo, en un ajuste o fijación salarial no alza, debe ser en el mismo orden del índice inflacionario del país. El dirigente, sin embargo, alude a una coyuntura que coincide, no precisamente en los mejores términos. Los productos que integran la canasta básica familiar también está el gasto de transportación y entre eso están los autos propios de los trabajadores. La brecha de cubrir la canasta básica con el ingreso familiar. Y eso al día de hoy sobrepasa la cobertura, es del 100.1%. Informó Jorge Escobar. Fernando Balda y su defensa oficializaron en la Corte Nacional de Justicia un pedido para que se pida explicaciones a la Interpol por haber negado la difusión roja solicitada contra el expresidente Correa, investigado por el supuesto secuestro del activista político. Fue el pasado 5 de diciembre que la Policía Internacional Interpol negó el pedido de difusión roja solicitado por la justicia ecuatoriana en contra del expresidente Rafael Correa, investigado por el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda. Felipe Rodríguez, su abogado, demanda explicaciones. Lo estamos haciendo por algunas razones. Uno, porque el estatuto del Interpol y el estatuto de ficheros del Interpol son diferentes estatutos, exige que toda decisión adoptada por el Interpol debe ser motivada. Tienen que explicar sus razones normativas y desarrollarlo de por qué se niega una difusión roja. Para el efecto formalizaron el pedido en la Corte Nacional de Justicia, una vez que es del Estado ecuatoriano el encargado de pedir explicaciones. Rodríguez cree que esta vez sí se podrá dar paso a la difusión roja, puesto que al principio, cuando entregaron la documentación, solo se hablaba de formulación de cargos. Ahora contamos al menos con 10 veces más información que antes. Recordemos que cuando se envió esa información, aún no se enviaron los testimonios anticipados de Chicaiza y de Falcón, donde involucraban directamente al exmandatario, y además ahora tenemos un auto de llamamiento a juicio que supera las 80 páginas. El gobierno nacional tiene 6 meses para pedir una reconsideración contados desde el 5 de diciembre cuando Interpol negó el pedido.
Balda tiene cuestionamientos a la Policía Internacional. Sin embargo, argumenta que tienen que seguir el camino legal establecido. Algunos recursos que ha recibido Interpol, así como también la CIDH, Correa se preocupó mucho por abonar el terreno a futuro. Él sabía que sus batallas legales en el futuro iban a ser en las cortes internacionales. Por eso donó dinero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donó dinero a Interpol. Correa y Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Actualmente los dos prófugos fueron llamados a juicio por el supuesto plagio a Balda en Colombia en el 2012. A eso se suman 2 agentes de la Policía Nacional, informó Héctor Romero. Vocal del Consejo de la Judicatura Temporal, Angélica Porras, denuncia haber recibido amenazas que estarían relacionadas a las investigaciones contra jueces y fiscales en temas calificados como políticos. Con fecha 10 de diciembre, la Mesa por la Verdad y Justicia presentó un listado con 493 nombres de jueces con jueces y fiscales que serían parte de irregularidades al tratar temas calificados como políticos en el anterior régimen. Y ese sería el motivo para que Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, como algunos colaboradores de la Mesa, hayan sido víctimas de amenazas. El 11 de diciembre empezaron las 2 primeras amenazas, 2 de ellas directas, diciéndoles a las personas involucradas que se retiren de la mesa, que más vale hagan un paso al costado, es decir, sin ninguna preocupación por esconderse ni nada por el estilo, directamente. Se muestran firmes y están seguros que esto no les amedrentará y continuarán con la investigación en contra de servidores judiciales. Cuando estaba yo yendo a mi casa, nos empezó a perseguir una camioneta grande y no nos dejaba el paso. La otra tiene que ver también con una persecución en una moto de otra de las personas de mi equipo, y la otra también digamos, un amedrentamiento también directo que consistió en seguir a una persona de mi equipo directamente hasta su casa. Este martes la Mesa exhortó se aperture la investigación de oficio por supuestamente haber violado el Código Orgánico de la Función Judicial, iniciando con 9 jueces, 5 conjueces y una fiscal. Nosotros necesitamos garantías para que este trabajo se desarrolle sin amenazas, sin presiones de ninguna naturaleza y que podamos nosotros llegar a la verdad, porque ese es el objetivo que nos hemos propuesto, demostrar al país la verdad, demostrar al país las injusticias que se cometieron. La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía de Pichincha, informó Héctor Romero. Frank Roberto Chatburn, señalado por supuesto lavado de dinero dentro del caso de Petroecuador, enfrentará una nueva acusación. El ecuatoriano estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda, quien anteriormente fue acusado de lavado de dinero dentro del caso Petroecuador, fue vinculado por la justicia de Estados Unidos en el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La nueva acusación revela transferencias realizadas desde cuentas de las compañías Denfield Investments y Sentinel Mantei Danscrow, ubicadas en paraísos fiscales. En la acusación se denuncian 3 transacciones realizadas entre abril de 2014 y septiembre de 2015 que suman $839,000. La primera operación de $340,000 la realizó Sentinel a una cuenta bancaria suiza de una firma panameña cuyo beneficiario era el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. La segunda es por $150,000 desde Denfield a la cuenta panameña de una empresa de pantalla de un funcionario de Petroecuador, cuyos nombres no constan en el documento. Y la tercera es por $349,000 desde Panamá a Miami. Chatburn está acusado de participar en el esquema de sobornos y contribuir al lavado de ese dinero en Florida, Estados Unidos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Alias Gerard, el narcotraficante ecuatoriano que fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. El acusado habría enviado cerca de 250 toneladas de cocaína desde Manabí. El narcotraficante ecuatoriano Washington Prado Álava, alias Gerald, quien fue extraditado en febrero de 2017 a Estados Unidos desde Colombia por el presunto delito de tráfico de drogas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Según su abogado Walter Vallejo, el acusado colaboró con la justicia para proporcionar nombres y detallar el proceso de envío de droga.
Según las investigaciones, alias Gerald, también conocido como Pablo Escobar ecuatoriano, habría enviado cerca de 250 toneladas de cocaína desde Manabí hasta Estados Unidos, entre los años 2016 y 2017, mediante lanchas rápidas a través de la Ruta del Pacífico. El pasado 26 de noviembre de 2018, autoridades colombianas capturaron a 24 personas acusadas de ser testaferros del narcotraficante, que tenían a su nombre supuestas propiedades de Gerald, entre casas, autos y cuentas bancarias. Alias Gerald tiene expedientes judiciales pendientes en Ecuador por tráfico de drogas, asesinato y enriquecimiento privado no justificado. De momento se espera que el próximo año inicie una nueva etapa de negociaciones sobre la colaboración del narcotraficante con las autoridades norteamericanas. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Un camión tipo tráiler fue detenido justo en el momento que pretendía cruzar de Colombia al Ecuador. La carga ocultaba más de 300 kilos de creepy. El costo de la droga llegaría a más de $400.000 en el mercado local. Ocultos entre materiales de construcción venían hasta Ecuador más de 300 kilos de marihuana. Viajaban en un remolque que estuvo a punto de cruzar la frontera. La modalidad de la sustancia es creepy, según los agentes narcóticos de Colombia, de alta calidad, lo que hace presumir que el destino final del alcaloide sería Europa. Son más de 306.000 dosis personales que se quitan del mercado del consumidor de estupefacientes. Estaba siendo transportada debajo de unos perfiles de acero que contenía los 11 paquetes, 10 grandes, uno pequeño. En cada paquete venían 15 panelas de marihuana prensada, en el pequeño otra cierta cantidad. El conductor del pesado automotor declaró que lo contrataron para realizar el viaje hasta Guayaquil. De acuerdo a las investigaciones, es una nueva modalidad de enviar sustancias estupefacientes utilizando las empresas fantasmas. Según lo que se pudo establecer, con la misma información que ofreció el conductor del vehículo, fue cargado en Puerto Tejada. La empresa en la cual era transportada, una empresa que se llama TKS. Esta droga pretendía ser llevada para el país vecino de Ecuador. De acuerdo a la valoración que realizaron los agentes narcóticos, se determinó el monto del alcaloide. Llegaría a un costo de cerca de $500.000 en el mercado nacional. Son más de 183 millones de pesos que tiene el valor esta mercancía, pero en el mercado, al menudeo, puede llegar a alcanzar hasta los 1.500 millones de pesos. Desde Piales, Nariño, informa Miriam Enríquez. Una banda que mantenía en zozobra a los conductores en las carreteras de Los Ríos y Santo Domingo fue desarticulada en el operativo Impacto 522. Compraron los boletos en la terminal terrestre en Quito y viajaron en el bus de la cooperativa Imbabura hasta el sector Patricia Pilar del cantón Buenafé en la provincia de Los Ríos. Allí pasajeros y tripulación vivieron la peor madrugada de sus vidas. Los golpearon, insultaron e incluso dejaron completamente desnudo a un ciudadano venezolano. Ahí procedieron a golpearme, me rompieron los lentes y me sometieron. Me hicieron abrir la puerta y subieron 2 personas más. Y los golpes, los insultos iban y venían. Eso fue aproximadamente por 1 hora y media, porque tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer todo. En sus 30 años como conductor, el chofer del micro nunca había sido asaltado. He visto de compañeros, he escuchado, pero la primera vez es traumante. Según la policía, esta banda era la que mantenía en zozobra la transportación pública de Los Ríos y Santo Domingo de los Táchilas, hasta que fueron detenidos en el operativo Impacto 522. Esto, en no menos de 8 horas, teníamos identificado al cabecilla de esta organización y obviamente de eso se desprende un proceso de inteligencia que permite identificar a los 6 integrantes de este grupo delictivo y su posterior detención. Aunque los sujetos destruyeron las cámaras del micro, fueron plenamente identificados por los afectados, que ya denunciaron el hecho y ahora esperan que la justicia haga su parte. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. 7 heridos dejó un accidente de tránsito en la vía Calacalí-La Independencia. En otro percance, 2 hermanos murieron cuando la motocicleta en la que viajaban fue impactada por un camión. Recién el sol comenzaba a calentar, moradores de la parroquia Palma Roja, provincia de Sucumbíos, salían de sus casas. De pronto se toparon en la vía con un cuadro espantoso, una motocicleta semi-destruida y 3 jóvenes regados en el asfalto y a un costado de la carretera.
Era el saldo de un percance de tránsito. Pico, no te vayas, Pico. Con la cabeza ponle. No está bien. Pico, no te vayas, Pico, no te vayas. También de otro lado. Aparentemente el vehículo de 2 ruedas fue topado por un camión. Los 3 ocupantes salieron volando. El uno agonizaba entre las hierbas, el otro estaba ya sin vida, tendido en el asfalto, y un tercero también respiraba. Los afectados eran hermanos. El sobreviviente fue llevado a una casa de salud en Lago Agrio, donde lucha por su vida. Uy, Diosito lindo. Los hermanos de 21, 19 y 14 años regresaban de una fiesta. Los 2 primeros fallecieron, como que alcanzaron a disfrutar del último baile, del último vaso de licor. La muerte les esperaba a la vuelta de la esquina. Del chofer del tráiler no había muchos datos, dejó abandonado el vehículo. Mientras en la provincia de Pichincha, en el kilómetro 121 de la vía Calacalí, La Independencia, en el sector de Araxá, 2 buses interprovinciales chocaron de frente. El impacto de información preliminar dejó 10 personas heridas. Los afectados fueron trasladados al hospital del cantón Pedro Vicente Maldonado. ¿Este bolso de quién es suyo? Mío. A ponerle especial atención, a no abusar del acelerador. Todos quieren llegar a casa, más en estas fechas donde la unión familiar hace la diferencia entre la vida y la muerte. En Quito informó Iván Casamen. Momento de nuestra primera... Gracias por seguir en nuestra sintonía. Existen causales para levantar la prelibertad del ex capitán Telmo Castro, señalado por su colaboración con el cartel de Sinaloa. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional recibió al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, al presidente de la Judicatura Marcelo Merlo y miembros de la cúpula militar, quienes fueron requeridos por el caso Telmo Castro. Merlo reveló que Castro no cumplió con su presentación periódica ante la justicia, lo que sería una causal para quitarle su beneficio de prelibertad que le fue otorgado en julio pasado. No se presentó hace el 8 de diciembre debía presentarse. ¿El 8 sí? Lo que debió haber ocurrido de inmediato es que la directora de la cárcel, al no haberse presentado el 8 de diciembre, reporte inmediato a la jueza. Porque cuando la jueza le da prelibertad, le da condiciones. Frente al revuelo causado por este caso, el ministro Jarrín aseguró que la imagen de las fuerzas militares se han visto afectadas por unos pocos malos elementos, pero que esto no debe generalizarse. Los 41 que habla el señor ministro de Defensa se refieren a casos sumamente anteriores, hablemos de 2 años atrás, que ellos están debidamente procesados, están ya investigados y luego vendrá la sentencia a través de la justicia. Jarrín busca reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, por lo que mencionó que se ha adoptado un nuevo marco normativo. Parte del Ministerio de Defensa, él ha propuesto ya entregar en los próximos 15 días, en la segunda semana de enero, entregar la ley de personal y disciplina militar. Es muy necesario, ya que, como lo he mencionado en la sesión, se ha venido en este último tiempo disolviendo la disciplina militar. Y con esta ley lo que se haría es nuevamente reforzar, promover a que las Fuerzas Armadas, devolverles esa fuerza que ellos la tienen, porque son los encargados de mantener la soberanía y la seguridad de nuestro país. La comisión realizará un informe sobre esta reunión para la presidencia de la Asamblea y velará por el cumplimiento de los compromisos alcanzados con las autoridades. Informó Carolina Basante. El ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, registró su candidatura a la alcaldía de Guayaquil en compañía de los postulantes a la concejalía por la Alianza Centro Democrático Democracia Sí. Jairala propone la creación de un transporte masivo alternativo y la reducción de los valores de las multas por infracciones de tránsito. A 24 horas de haber dimitido a su cargo de prefecto en Guayas y 14 años después de su primera postulación, Jimmy Jairala quiere volver a intentar. Todo lo que está bien
todo se va a respetar, pero asimismo tendremos la misma fortaleza moral para rectificar todo lo que haya que corregir. Ahora lo hace con su partido político Centro Democrático, Lista 1, en alianza con Democracia Sí. El nexo del municipio con el distrito es el concejal. Entrando a sesionar, todos nos sacamos la camiseta de nuestro partido y nos ponemos la camiseta de Guayaquil. Habló además de la multiplicación de espacios verdes y otras decisiones. Yo no soy partidario del cometimiento de infracciones. Digo que tienen que ponerse a la altura de lo que la ley dice. Y sobre la vialidad, plantea la creación de un transporte alternativo. Que una de las comunidades de La Aurora, la parroquia satelital La Puntilla, Durán y Guayaquil. Es la quinta candidatización del exdiputado y prefecto de Guayas, que busca la alcaldía de Guayaquil por segunda ocasión, informó Jorge Escobar. De regreso en el Comercio TV, una mujer falleció tras ser atropellada en el norte de Guayaquil. Según las autoridades, la víctima presentaba una discapacidad. De pronto el tráfico vehicular en la curva que conecta a la Avenida de las Américas con la terminal terrestre de Guayaquil empezó a disminuir poco a poco. Una mujer sobre la calzada, fallecida, era lo que divisaban algunos de los testigos y conductores que por ese momento se encontraban en la ruta. Aparentemente habría sido atropellada minutos antes. De ahí que elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes para comenzar con las investigaciones. Se puede establecer que se trata de un atropello a una persona del sexo femenino. A consecuencia de este accidente, pues resulta fallecida la persona. De acuerdo a la hora que el 911 nos comunicó, fue a las 15 horas con 45, exactamente debe haber sido minutos antes, ¿no? Según lo que dice la autoridad de tránsito, se cree que la mujer habría tratado de cruzar la vía para llegar a la terminal terrestre, acción que no pudo concretar. Al parecer se trata de una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Ellos manifiestan porque la señora venía cruzando de la parte del puente hacia esta acera. Con las cámaras de seguridad de la zona van a tratar de establecer con exactitud qué fue lo que ocurrió, que hoy entristece a una familia, informó Julio César Saona. La madre de un ciudadano que fue asesinado en el 2015 acudió hasta la Fiscalía de Flagrancias exigiendo justicia. Aseguró que a través de los noticieros reconoció que la policía había logrado recapturar a un individuo a quien acusó de ser el asesino de su hijo. Esta madre de familia llegó con el dolor que aún no logra superar tras la pérdida de su hijo de 31 años, asesinado el 6 de diciembre del año 2015. En su hablar mencionaba el nombre de quien ella considera como el asesino de su ser querido. John Marcelo, alias el payaso. Coincide con los datos y las descripciones proporcionadas por parte de la comandante de policías en la zona 8, General Tanya Varela, luego de capturar a dos personas a quienes se les encontró al interior de un vehículo, reportado como robado mientras estaba parqueado en la ciudadela Guayacanes. John Marcelo A., ecuatoriano de 29 años de edad, registra 7 detenciones por robo, tentativa de asesinato y asesinato. Detenido el 5 de noviembre del 2017 y sale en libertad en noviembre del 2018, también detenido por robo de vehículos. La madre de familia asegura que ella se encontraba en casa observando las noticias por televisión cuando identificó a alias El Payaso, personaje que según ella se encontraba en prisión pagando la condena que recibió tras hallarlo culpable por la muerte de su hijo. Y en el Palacio de Justicia yo tengo los papeles, le sentenciaron a 34 y 6 meses. Y la sorpresa mía es que ya me di cuenta que el señor estaba libre. Ahí está, marzo del 2018, 15 de marzo del 2018, 34 años, 8 meses. Y la sentencia está ejecutoriada por asesinato. No se explican qué ocurrió y por qué razón se encontraba en libertad. Creen que hubo una confusión tras conocer que había logrado cumplir una de las sentencias impuestas. Que de pronto fue alguna maniobra de parte de la defensa de él y entonces aguantaron la sentencia esta para que no se ejecute los oficios para localización y captura. En todo caso, ahora la dama guarda tranquilidad al conocer que una vez más el asesino de su hijo se encuentra en prisión. Sin embargo, aspira que esta vez sí cumpla con la condena, informó
José Morales. Un automotor se incendió en el interior de un inmueble ubicado en el norte de Guayaquil. El hecho generó alarma entre los moradores del sector. La gran columna de humo y el sonido de las sirenas del cuerpo de bomberos alarmó a los habitantes de la zona, específicamente en la ciudad de La Quisquis, al norte de Guayaquil. Aparentemente, en la parte interior de un inmueble, un vehículo se estaba incendiando. Esto hizo que los moradores de la zona dieran la voz de alerta a las autoridades respectivas. Así yo estaba trabajando y se prendió esto y el humo más que todo, por eso los vecinos. No, o sea, no nada de personas, ningún herido, solo el humo que asustó a la gente y ya. De ahí que los integrantes de la Casaca Roja actuaron de inmediato, sofocaron las llamas y rápidamente empezaron a hacer las investigaciones de lo que ocurrió. El caso dice que se ha incendiado un vehículo dentro del interior. Verifiquemos porque lógicamente el fogaz no se ha podido entrar, ¿no? Pero ojalá que otro día no hayan estos pequeños problemas, que atiendan más rápido a la comunidad. Algunos de los vecinos del lugar solo piden que los propietarios de distintos inmuebles tengan más cuidado con los vehículos que tengan al interior de los mismos. Informó Julio César Saona. Como lo anunciamos, más de 47.000 policías garantizarán la seguridad ciudadana en los feriados de Navidad y fin de año. Además, aplicarán el Plan Operativo de Prevención de Siniestros de Tránsito. Buscan garantizar que las fiestas de Navidad y fin de año disfruten en familia y sanamente. En este sentido, la policía hizo un llamado a los ecuatorianos a no abusar del licor, una de las principales causas de accidentes, riñas, disgustos y malentendidos que muchas veces terminan en tragedia. La seguridad ciudadana es una corresponsabilidad de todos. En este sentido, se les recomienda alejarse de los riesgos y los vicios. Entre las acciones que contempla el plan de seguridad, incrementar la presencia policial en los eventos y lugares de concentración masiva, como sitios turísticos, playas, centros comerciales y terminales terrestres. Si va a transportar altas cantidades de dinero, solicite el servicio de custodia de valores. Llame al ECO 911. Una vez más se recordó a la comunidad que si va a salir de viaje, acceda al encargo de domicilio y disfrute con tranquilidad, sabiendo que su casa está bien cuidada. El trámite es sencillo, solo debe acercarse a la UPC de su barrio. La Policía Nacional realizará visitas periódicas preventivas y se le informará a usted a través de un correo electrónico. El trabajo policial también estará presente en las terminales terrestres, carreteras, ejes viales, para evitar que el exceso de velocidad y el irrespeto a las señales y normas de tránsito hagan de las vías pistas de la muerte. Vamos a estar con personal preventivo de la Unidad de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en los terminales terrestres, realizando una inspección ocular de los diferentes vehículos, especialmente del transporte público. El operativo de Navidad empezará el viernes 21 de diciembre hasta el miércoles 26 del mismo mes, mientras el de fin de año desde el viernes 28 de diciembre hasta el miércoles 2 de enero del 2019. Vamos a estar capacitando a los conductores antes de que salgan a su viaje sobre los diferentes tips de seguridad que deben ellos mantener al momento que están realizando la conducción. Esperan que el trabajo de 47.379 policías con toda la logística tenga eco en la comunidad. En Quito informó Iván Casamen. Nos despedimos, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.